Qué placer tener en esta mañana la presentadora de turno PM, Josefa Garrido. ¿Cómo te va? 100.000 seguidores en Instagram. Muchas felicitaciones. Hola, hola, sí, estamos contentos, lo logramos, pero podemos seguir aumentando, así que la gente nos puede ayudar, puede ir a nuestro Instagram. Así es, 100.000K. Está también el señor Simón Ramírez, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Simón. Y también el destacado periodista Gustavo Manen. ¿Cómo le va, Gustavo? Muy bien, muchas gracias, buenos días y felicitaciones por el número de seguidores que yo sé que van a ir aumentando. Sí, muchas gracias. Tiene que ser más. Yo quiero partir abriendo la conversación a todo nuestro chat en este momento. Por supuesto que lo que acabamos de hablar es importante. Vamos a poner al revés, porque en el ranking hablamos de todo lo de Quirós. Lo vamos a dejar para el final. Quiero partir contigo, Simón. A ver, El Frente Amplio se declaró socialista. así es. ¿Qué quiere decir eso hoy? Partamos primero porque el Frente Amplio ya tenía esa declaración. ¿Ya? Desde sus estatutos iniciales, hace 2 años, cuando nos fusionamos, esa declaración ya estaba ahí, era el principio número 1 de nuestra declaración de principio. Hoy día buscamos más bien ratificarlo. Y lo que planteamos en el fondo es que vemos que hoy día el mundo y Chile vive en un sistema que está condenado en una espiral de desastre y destrucción en general. Ya. Respecto de los límites ecológicos del planeta, respecto de la democracia, hemos visto cómo también las riquezas se han ido concentrando en esto, se le ha llamado señores tecnofeudales, los grandes dueños de las Big Tech, etc. Y vemos en la política del socialismo una alternativa que le puede entregar una salida a esta espiral de crisis constante. Nosotros no creemos que, no tenemos esta tesis catastrofista de que el capitalismo va a terminar haciendo estallar el mundo. El capitalismo ha mostrado esta capacidad de resiliencia y de adaptación para poder salvarse a sí mismo y a sus crisis, solo que las cuentas la pagan los pueblos normalmente. Y eso es lo que nosotros queremos enfrentar. Y hoy día hay alternativas para poder distribuir mejor la riqueza, permitir que haya mejor democracia, solucionar algunos de los problemas por vías alternativas que no sean las vías del mercado, tener estrategias de desarrollo donde la democracia efectivamente logra imponerse o más bien subordinar a la economía y donde el Estado cumple un rol clave en términos de ir conduciendo ciertos procesos, pero esto no implica replicar. ¿Y cuál es la diferencia con el socialismo del PS, por ejemplo? El Partido Socialista, como marca. Primero que hay una cosa que nosotros reconocemos, y es que al reconocernos nosotros socialistas, lo que queremos hacer también es situar al Frente Amplio dentro de lo que es el largo tronco histórico de la historia del socialismo chileno, donde está el Partido Comunista, donde está el propio Partido Socialista. Cuando el muro de Berlín cae, perdón esta reseña histórica, pero vamos con una versión express. Que es importante, cuando el muro de Berlín cae, los socialismos se enfrentaron al desafío de, bueno, ¿qué hacemos en esos momentos? Porque además había una crítica muy importante y que nosotros compartimos al autoritarismo de los llamados socialismos reales. Emergió en ese entonces una llamada a la tercera vía, que en Chile tuvo una expresión bien clara también en ciertas formas de la concertación. Ahí hay parte de nuestras diferencias políticas que hoy día también sostenemos, y el socialismo chileno adscribió también a esa forma de renovación socialista, donde se buscó generar una articulación entre la economía de mercado y la democracia. Nuestro punto de vista es que eso terminó subordinando la democracia a los mercados. Y hoy día creemos que hay un espacio donde podemos construir una política socialista que invierta eso en democracia. Y en ese sentido, Gustavo, tú que has monitoreado la historia de los partidos de izquierda y cómo estos han sido en el poder moldeados, entender esta propuesta y entender el resto de las propuestas. Por ejemplo, el PPD tuvo su aniversario el fin de semana, donde fue el presidente Gabriel Boric. ¿Qué se está dando en esa conversación? También hay una vieja fantasía de hacer un gran partido de izquierda. Un gran partido. Un solo gran partido de izquierda, porque ya se están pareciendo entre todos. Pero claro, las batallas y los egos tampoco ayudan. ¿Qué es lo que tú ves? Me parece bien este diagnóstico y esta declaración por parte del Frente Amplio. Además, hay que recordar que el socialismo también históricamente ha tenido distintas expresiones en el país. Es decir, hubo una división muy fuerte también después del golpe militar en Chile, donde se fraccionó el Partido Socialista en varios grupos, que fue además un proceso muy desgastante para aquellos personajes también, porque confluyeron en distintos movimientos que finalmente
terminó siendo una suerte de catarsis también de lo que había ocurrido durante el proceso de la Unidad Popular y llevó finalmente también llegaron dos partidos socialistas a conformar también parte de la Alianza Democrática en su minuto, que era el partido de Arrate y el partido de Almeida. Históricos movimientos que además estuvieron proscritos hasta los 90. Pero me parece bien este diagnóstico que está haciendo el Frente Amplio. Ahora, claro, la pregunta es súper pertinente también, Nicolás, es ¿cuál es la diferencia que tienen hoy día con el Partido Socialista, que además es el que lleva el nombre histórico de esta ideología? Como un brand. Es que además el PPD también es un partido socialdemócrata. Acuérdate que es un partido instrumental creado porque el Partido Socialista estaba proscrito y Ricardo Lagos funda con otros socialistas este movimiento. También se creó el PAIS, también el partido PAIS. El PPD, de hecho, está hoy día sigue adscrito a la Internacional Socialista, por ejemplo. Claro. A nosotros reconocemos parte de la tradición, esa tradición histórica en el socialismo chileno siempre ha sido muy creativa, y eso es una de las particularidades. Allende lo decía en sus palabras, esta idea del socialismo con olor o sabor a empanada y vino tinto tiene que ver también con esa creatividad, pero también defendemos... Hoy día olor a chip. Porque a microchip, claro. Microchip y energética. Y a inteligencia artificial. Microchip y energética. Pero sí reivindicamos que en general, y hasta el día de hoy, han sido las ideas socialistas las que han permitido que las sociedades puedan vivir mejor. Y eso lo podemos ver hasta hoy día mismo. O sea, aparte de la discusión que tenemos hoy día, es que ¿qué pasaría si dejáramos a los Quirós sueltos por la economía? Probablemente ni siquiera tendríamos una jornada de 52 horas laborales como la que están proponiendo. Probablemente no habría jornada laboral, no habría salario mínimo, no habrían derechos laborales en general, no habrían, de hecho, él mismo lo dijo, no nos gustaría una sociedad donde la única política pública, la única política social fuera el pleno empleo. Han sido las ideas socialistas finalmente las que han permitido que hoy día esas fuerzas salvajes del mercado puedan ser contenidas para que podamos tener vivienda pública, salud pública, educación pública, derechos laborales, derechos, licencias maternales, licencias de salud en general. Entonces, esa idea nosotros también la reivindicamos para poder vivir mejor. Pero Simón, yo creo que en la ciudadanía la pregunta es otra. Es más allá de cómo se califican ustedes o qué nombres se ponen, es cuál es la coordinación que hoy día existe en la oposición. Yo creo que por ahí va la pregunta, ¿no? Simón, yo no quiero ser carbonera, pero ¿y qué opinas de lo que dice Fidel Espinosa, que nunca lo sustituirán? Fidel Espinosa tiene una... en algún momento creó una teoría con la conspiración con la cual hoy día todavía sigue teniendo efectos mediáticos y yo creo que profita bastante bien de ella, donde supuestamente el Frente Amplio venía a reemplazar al Partido Socialista. Entonces está habiendo intentos de reemplazo en distintos movimientos. Yo creo que en realidad no tiene mucho sentido. Lo que nosotros hemos planteado es que existe hemos tenido diferencia. Nosotros como fuerzas políticas emergimos en la crítica al Partido Socialista y a la concertación. Y parte de esas críticas yo creo que hoy día hemos ido entendiéndonos mutuamente. Se han ido arrepintiendo también. No tanto. Yo creo que hay críticas políticas que todavía se sostienen y creo que en el fondo tenemos debates pendientes entre los distintos partidos para poder ver cómo saldamos esas ciertas diferencias del pasado, pero también entendemos que hoy día sí tenemos convergencias importantes respecto del presente y respecto del futuro. Y eso es lo que hoy día nos articula. Y respondiendo a la pregunta, lo que hemos estado intentando hacer desde hace bastante rato, de hecho diría hace 1 año y medio atrás, el Frente Amplio tuvo un importante comité central, importante para el partido, por supuesto, donde decíamos que teníamos que articularnos en una primaria presidencial que incorporara a todas las fuerzas del entonces oficialismo y también a la democracia cristiana. Cosa que no hicieron en su oportunidad. Nosotros impulsamos la primaria, intentamos, claro, a las primarias anteriores. Por supuesto. Porque efectivamente los contextos van cambiando y hay cosas que yo creo que uno va reevaluando. Pero hoy día nuestra intención es construir esa alianza política, es construir esa coordinación entre las fuerzas de oposición hoy día para contener lo que vemos son los riesgos de retroceso que están en el gobierno de Kast, pero también para proponer
una propuesta, valga la redundancia, de desarrollo, de futuro para Chile. Y perdón que estemos pelando al Frente Amplismo, pero es que ha sido el tema de la página interna del Mercurio. Este fin de semana un especial del Mercurio con todas las láminas del Frente Amplio. Era como un álbum Panini. Entonces, me permito aprovechar que está Simón en la mesa, entretenido todo esto. Además, mucha gente nos está viendo. Está gracias a los más de 3.500 personas que están muy atentas a todo esto. Hay un tema que es que quieren representar a los emprendedores, y eso es nuevo. Sí. Suena muy PDG. Sí, y es que yo creo que el PDG tuvo un acierto en esa identificación de este actor social. Y cuando parte de las cosas que decimos de un socialismo adaptado al siglo XXI, por un lado tiene que ver con entender que hoy día no todo ya no se reduce al obrero industrial que no existe básicamente hoy día, o en una sociedad como la chilena, que además hay otros conflictos relevantes como el tema del ecologismo, el feminismo, pero además los sujetos sociales que nosotros describimos como los que viven rezagados, los que enfrentan dificultades, los que están dominados en el sistema actual, no son solamente los trabajadores tradicionales. La relación que tiene una pyme con el gran empresariado no es tan distinta a la que tiene un trabajador con su empresa, donde el salario, la capacidad de poder vender, depende 100% de la voluntad de a veces empresas oligopólicas, por ejemplo, y eso muchas veces se ve en las cadenas de producción del agro. Sí, pero me imagino que eso no significa que van a dejar de lado tampoco lo que es la lucha de los trabajadores. No, por supuesto. No, yo no lo vi de esa forma. De hecho, la definición principal en todas las declaraciones que presentamos es: nosotros nos declaramos socialistas porque porque reconocemos que ha sido también el capitalismo, que sigue estando existente, el responsable de las principales crisis de nuestra sociedad, y eso se sostiene en un sistema que se basa en la explotación del trabajo, es el punto de partida. Y eso se va diversificando de distintas formas también en la sociedad contemporánea. Y también es importante que cuando nosotros decimos queremos ser el partido que representa, donde los sectores medios, los sectores populares, los sectores trabajadores ven en nuestro partido una fuerza política que las va a defender, que va a evitar que se retrocedan los derechos adquiridos y que podamos avanzar en mayor redistribución de la riqueza, tenemos que ser capaces de captar esa heterogeneidad. Claro, digamos que la pyme clase media que es movida por ese tipo de iniciativa. Estamos conversando acerca de todo esto. Para ir cerrando el tema del FA y All New FA, ¿alguna otra cosa más que no haya salido en los medios que te parezca destacable? Lo principal es que nosotros queremos ser esa fuerza política que represente a las grandes masas de nuestro país, trabajadoras, que viven de su trabajo y que hoy día en Chile, si es que no tienes acceso a ese trabajo, simplemente no tienes ninguna red en la cual caer. Esa es la realidad compartida. Y creo que hay otra cosa más que nos parece relevante, que además esa condición compartida por parte de las personas que viven de su trabajo en Chile, además está muy asociada con los niveles de endeudamiento de nuestro país. Claro. Hemos hablado muy poco en la sociedad, se habló un poco aparte a propósito del CAE, pero quizá el gran flagelo de nuestra sociedad es la deuda y cómo se genera un circuito asociado a la deuda donde los bajos ingresos implican que la gente se endeuda porque se dice que Chile la gente no llega a fin de mes. La verdad es que sí llega a fin de mes, pero llegan endeudados. Y esa deuda implica intensificación del trabajo, menos tiempo, y ese es un ciclo y un círculo vicioso que vive la gente en Chile, que es muy dramático y que nosotros quisiéramos también representar. Oye, no puedo dejar de ahí enganchar con el tema Quirós contra Kast, que está con el tema del relato económico. Bueno, sí. Pero primero, antes de pasar al tema, y perdona que me tome estos pequeños segunditos, quiero insistir un poco también en esta idea de cómo la ciudadanía está percibiendo a la oposición hoy día. Y uno no vive de nostalgia, pero creo que hay recetas que han resultado. Y una de ellas fue la concertación, que fue muy ninguneada en su minuto también como expresión política por parte bueno, también del Frente Amplio, Simón. Yo creo que hay que también hacerse cargo de eso. Pero la fórmula o la receta de cómo se construyó la concertación con todos estos partidos que venían de distintas expresiones ideológicas ha sido una gran lección de cómo organizar también el mundo político, y yo veo que hay poco de eso hoy día en lo que está pasando. Hacen reuniones todos los lunes, me parece que hay una coordinación con los presidentes de los partidos, los secretarios generales, pero vocerías comunes no existen. Yo creo que todavía falta un poco de echarle grasita a ese engranaje para que veamos una cosa un poquito más sólida y contundente
hacia la ciudadanía. Estamos en eso. Estamos en eso. Ha pasado 4 meses. Estamos en eso. Sí, estamos trabajando para usted. Oye, Como decía el y propio gobierno. vuelvo al punto. Quirós, Kast, ¿quién está diciendo la verdad? Estamos con una enfermedad económica, estamos en un estado de catástrofe. Quirós tiene razón y la cosa se va a mejorar, porque la verdad nunca yo había visto un presidente en democracia que le haga la campaña contra Chile. Porque es como una campaña, es rarísimo. Extrañísimo. Es como alguien que va al extranjero a decir, no inviertan aquí. No, primero se lo hizo a los empresarios acá en Chile. Sí, y lo cual es después va al terrible. Mercosur y dice que estamos en una enfermedad económica. Es que entonces. es de un nivel de tontera bien peligroso. Y además, aquí es como el segmento de Sábado Gigante, quien dice la verdad, quien miente, ¿te acuerdas? Claro. Cuando salían disfrazados. Yo creo que está atrapado, Cas. Ahí se demuestra su poca vocación de gobernar y de poder. Yo creo que eres elegante, Josefa. Exactamente, yo creo que está atrapado porque no puede salir de esta retórica de campaña. Entonces, claro, en la retórica de campaña esta idea del caos es funcional, pero ahora con un gobierno no lo es. ¿Quién maneja el relato económico? Sabemos que lo maneja Quirós. Lo que pasa es que está enfrentado a la realidad Quirós, que también poca calle ha tenido y muestra también en la ejecución de sus políticas públicas. Entonces, claro, Quirós también en un contexto que ahora va a empezar una prueba de fuego, mega reforma, que aunque la tiene fácil en el Senado, igual la idea de llegar a acuerdos y la idea de que no pasó máquina es relevante para él. Porque si no, claramente se convierte en esta imagen de un latifundista que no escucha, no oye y tampoco sintoniza con la ciudadanía. Yo tengo una hipótesis. Quirós, diría, no tiene tan poca calle, tiene bastante calle, pero en una cosa en específica, en ser algo así como el empleado a sueldo del gran empresariado, un mocito del empresariado buscando que éste pueda ganar y ganar más dinero a través de medios legales o ilegales. Lo vimos desde los problemas de corrupción durante el gobierno de Lagos hasta la colusión de los pollos, donde él fue el arquitecto, o la farmacia, donde él se fue a defender la colusión a la Fiscalía Nacional Económica. Acá hay un proyecto, y eso yo creo que a veces se nos pierde de vista. Hay un proyecto que es bien claro. No es casualidad que por un lado haya una mega reforma tributaria que transfiere riquezas como nunca antes habíamos visto desde la sociedad toda, digamos, al 1% del gran empresariado, y al mismo tiempo estemos tramitando una reforma laboral, o se empieza a tramitar una reforma laboral que busca restringir derechos laborales, contrañir derechos laborales adquiridos como la jornada, y además generar presión salarial hacia abajo, que los trabajadores ganen menos ingresos. En la negociación del salario mínimo, el alza del salario mínimo quedó más baja que lo que ha crecido el costo de la vida, y en la mega reforma tributaria también tenemos el crédito al empleo, cuyo objetivo es incentivar que las empresas contraten lo más cercano al salario mínimo. Entonces, hay un esquema general que está orientado a reordenar las relaciones de clase, la distribución de la riqueza en el país, de un modo extremadamente radical, como han sido en general las políticas de austeridad en todo el mundo. Y esas políticas de austeridad, cuando han existido en el mundo, ha sido normalmente tras los grandes procesos de crisis del capitalismo. En la década de los 20 del siglo pasado, durante la crisis de la deuda en la década de los 80, durante la crisis subprime, el año 2008-2009, y hoy día esa crisis no existe. Por lo tanto, a mí me parece que lo que ha estado haciendo Kast y Quirós con este relato de campaña es más bien crear retóricamente la existencia de una crisis que pueda justificar una medida, una reforma de estas características que reordena la totalidad del sistema económico chileno. No es solamente una reforma tributaria para que esto funcione un poco más acelerado, para incentivar un poco más el funcionamiento económico. Es el reordenamiento total de la estructura económica del país. Bueno, yo creo que voy a tomar un poco el concepto de Josefa respecto a este como discurso de campaña permanente, que es muy propio también de los populismos de derecha, y es más radical también en partidos como el Partido Libertario, que están como con enemigos permanentes entre ellos mismos también dentro del sector de la derecha, y yo creo que se sienten bastante cómodos los libertarios en esa posición. Pero también dentro de lo que es el Partido Radical y también dentro de lo que son algunos dirigentes del gobierno, esta idea, este discurso también prevalece. Entonces, a mí me preocupa porque yo creo que el presidente Kast
y yo voy a ser menos elegante que Josefa, es torpe, políticamente hablando. O sea, de hecho, exponernos frente a los países de que estamos en una enfermedad económica, las calificadoras, yo lo dije aquí hace un tiempo atrás, las calificadoras toman nota de este tipo de cosas. Y por otro lado, aparece una entrevista del ministro Quirós, ayer en La Tercera, donde dice que, bueno, que no hay visos de recesión, qué sé yo, muy por el contrario de lo que están diciendo también los economistas. Sí. Entonces, la ciudadanía se pregunta, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Dónde está el discurso real? ¿A quién le creemos? Hay una cuestión de confianzas políticas también que se pueden ir perdiendo muy fácilmente, que se han ido perdiendo ya a la luz de las encuestas, pero juega con fuego el gobierno, y en especial sus máximas figuras como el presidente y como el ministro de Hacienda. Igual yo creo que la gente cada vez le cree menos a Quirós, y porque es demasiado evidente su desprecio de la evidencia. Lo vimos cuando era el problema de la caja y salieron en masa todos los economistas a decir esto es un total absurdo. Lo vimos cuando después salieron a hacer esta misma idea de promocionar la marca de Chile diciendo que Chile tenía un estado quebrado. No, y dice que el tema del vecinazo envejeció bien. ¿Qué quiere decir con envejecer bien si todavía estamos viviendo las consecuencias? Hoy día tenemos desempleo alto, tenemos el IMASEC, o un retroceso en el crecimiento económico durante los últimos 5 meses. Y es muy irónico esto porque con el sexto mes se llama recesión técnica y él dice, bueno, no hay recesión, pero lo cierto es que el consenso económico va a decir, hay recesión. Y lo que es más llamativo de todo esto es esta narrativa en la que se sostiene todavía, que es bien, y a mí me parece insólita, irrisoria, en que todo esto es responsabilidad del gobierno anterior. Llevamos 4 meses de gobierno. Ya fue la primera cuenta pública de este gobierno y todavía todo es responsabilidad del gobierno anterior. Entonces yo diría, bueno, ok, asumamos incluso que esto que es irrisorio, que a mí me parece bastante ridículo, es el discurso de campaña permanente, que es responsabilidad del gobierno anterior. Yo le pediría a Kast y al ministro Quirós que nos dijera desde cuándo las cosas van a empezar a ser responsabilidad de este gobierno. Ok, si va a ser responsabilidad del gobierno anterior, ¿hasta cuándo? 6 meses, 1 año, 2 años, pero en algún momento este gobierno tendrá que empezar a hacerse responsable de los actos y las decisiones que toman ellos mismos. Al menos me parecería razonable que nos pudieran comunicar desde cuándo es ese momento para que al menos todos pudiéramos saber que de ahí en adelante las cosas se le cobran a este gobierno. Estamos en esta conversación cerrando este round de ideas en la mañana de turno. ¿Algún apunte o alguna proyección de lo que hay que estar mirando esta semana? ¿Hay que estar atentos a algún ítem? Semana clave en mega reforma. Plan Quirós enfrenta sus últimos capítulos, así que tenemos que estar pendientes de lo que va a suceder. El rol que va a tener Paulina Bodanovich también pendiente de eso. Será una victoria para el gobierno, lo más probable, pero hay que saber de qué manera va a llegar entonces a su objetivo. Además hay que ver con qué ánimo llega el ministro Quirós supuestamente a estas conversaciones que dicen que viene con un ánimo distinto. Hay que ver cómo lo hace. Lo que se ha dicho que se van a ver cambios en invariabilidad tributaria de 25 a 20, no mucho cambio sustancial a lo que está pidiendo la oposición, así que hay que estar pendiente. Yo creo que hay que estar pendiente también en lo que pasa en la derecha, porque hoy día vemos un cierto desorden, me parece que hay una fragmentación bastante evidente y una incapacidad de conducir por parte del presidente esta not coalición, pero en la práctica vemos un gobierno donde la alianza natural es de libertarios con republicanos, está siendo tirado el carro por Johannes Kaiser, que dice ser oposición, pero empuja la agenda del gobierno, y al mismo tiempo tenemos una UDI que parece estar bien de rodillas frente a esto, y un RN que parece estar incómodo, pero que en la práctica termina también votando en todo lo importante con el gobierno, legitimando esta agenda de la ultraderecha. Sí, bueno, y también un apunte, aprovechando que está acá Simón, y hay un diputado acá del Frente Amplio que está a punto de entrar también, es cómo actúa también en bloque la oposición respecto de esta mega reforma. Y yo creo que esta semana es clave para que se den cuenta la gente de las proposiciones también que está haciendo la oposición. Simón, no puedo dejar de hacerte la misma pregunta que le hice a Lautaro Carmona. ¿Cómo ves la acusación contra Steiner? Me parece que hoy día es muy probable que haya un fundamento, pero
No creo que una circularidad de acusaciones constitucionales vaya a ser lo que nos permita solucionar estos problemas. Sí me parece que es un total absurdo y es bien sintomático de lo que ha sido este gobierno, de la forma de gobernar este gobierno, lo que pasó con Steiner. Porque la situación es bien grave. No solo por lo que hizo Steiner, sino que porque salió el presidente de la República a respaldar las acciones de Steiner, que acciones ilegales como hoy día ya ha quedado de manifiesto. Por lo tanto, no solo no había plan en seguridad, que me parece de una flojera bastante grande porque tuvieron la posibilidad de prepararlo durante muchos meses. No solo no había plan, no solo improvisaron con la ministra, si se acuerdan, la ministra Steiner apareció el último día cuando se iban a nombrar, sino que además después le dan manga ancha a la ministra para que cometa ilegalidades respaldadas por el presidente. Entonces creo que tenemos una situación muy crítica en seguridad y que eso es lo principal que tenemos que solucionar. Tiempo. Muchas gracias a todos por esta Muchas charla gracias. esta mañana.